Claro. Muy buenas noches, compañeros. En esta semana nos toca ver lo que es el punto número 15, el tema que lleva el nombre de Cultura de la Legalidad y los Derechos Humanos. Vamos a ver ahí unos cuantos puntos mencionados en este tema y comenzamos con la clase. Como ya les había comentado, vamos a seguir con Cultura de la Legalidad y los Derechos Humanos. Aquí este tema inicia que nos menciona que a partir de la segunda mitad del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, se había buscado instaurar a los derechos humanos, cuyo contenido ético en el respeto a la dignidad humana como fundamento a una nueva sociabilidad. Con lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, Alan Arias nos comenta, ese es un autor, nos comenta que no solo se trata de reconocer una visibilidad sociológica o histórica, sino consiste en haber logrado que el sufrimiento de las víctimas deje de ser insignificante. Se trata de una rearticulación necesaria que subvierte el confinamiento invisibilizante de las víctimas, evitando su aislamiento simbólico, la privatización incomunicable de su dolor y la invisibilidad política. Con el proceso de internacionalización de los derechos humanos implícito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en los aspectos institucionales que impulsó la Organización de las Naciones Unidas para su difusión, se han promovido dichos derechos como un conjunto de valores, principios y normas de convivencia que debieran orientar la convivencia social. En las sociedades democráticas se ha reconocido la importancia a los derechos humanos, misma que se comprueba con la multiplicación de instrumentos jurídicos para su protección, tanto de carácter nacional como internacional, aunado a la creación de organismos destinos a su protección, defensa y promoción. Asimismo, se presenta cada vez en más sectores de la sociedad una concepción afirmativa de los derechos humanos en la práctica cotidiana. La cultura de la legalidad implica la comprensión y aceptación por parte de los ciudadanos de las instituciones, procedimientos y leyes que hacen posible la convivencia social. También una cultura de la legalidad comprende una cultura de los derechos humanos, en donde los ciudadanos se encuentren habituados a sujetar sus acciones y prácticas al marco regulatorio de estos derechos, llevando así a la práctica de esos principios valorativos en su comportamiento cotidiano en los diferentes contextos sociales. El respeto a la legalidad y a los derechos humanos deben ser promovidos por el Estado, pero también por la sociedad. La cultura de la legalidad orienta al Estado y a la sociedad al respeto, la vigencia y la promoción de los derechos humanos. También aquí otro autor nos menciona, Roy Godson nos menciona que la cultura de la legalidad contribuye en dos grandes aspectos al discurso de los derechos humanos. El primero, por un lado, los ciudadanos se convencen de que el Estado de Derecho es la mejor opción para garantizar sus derechos humanos. Y por otro lado, que cambia fundamentalmente la dinámica de las instituciones bajo el Estado de Derecho, principalmente en su actuación y respecto a los derechos humanos. Por tanto, resulta necesario insistir en las acciones para promover una cultura de la legalidad cuyo propósito sea reconocer, promover y proteger a los derechos humanos. La cultura de la legalidad debe aspirar a convertirse en un componente central de la calidad democrática. El respeto o irrespeto de los derechos humanos no solo se convierte en una característica básica de una sociedad democrática, sino también en un parámetro de la cultura de la legalidad. Les voy a compartir, que es un pequeño video, el cual nos habla también de este mismo punto y para que lo puedan observar. Un momento. Las personas, cada uno de nosotros, cada persona tiene derechos, pero tiene también obligaciones.
no es posible que en un Estado que se integra por millones de personas, en los países en donde la población es tan numerosa, las autoridades pongan atrás de cada uno de nosotros un policía, un agente de la autoridad para que observemos las leyes, para que cumplamos con los reglamentos, para que paguemos puntualmente nuestros impuestos. No, esto no se puede lograr. En realidad, las personas en buena medida cumplen con la normatividad jurídica porque tienen una cultura de la legalidad. Una cultura de la legalidad que en buena medida en otros países se ha observado que viene precisamente del adecuado conocimiento de los derechos humanos, porque hay una íntima relación entre derechos humanos y cultura de la legalidad. Los derechos humanos, al proteger los valores más básicos de cada persona, al proteger su libertad, al proteger su igualdad frente a los demás, al darle derechos de seguridad jurídica, van construyendo un marco propiciatorio para la observancia de las reglas de la convivencia social. Me refiero a las reglas jurídicas. En otras palabras, ¿qué incentivo tendría una persona para cumplir la ley si esa ley violara sus derechos humanos? ¿Qué incentivo podría llevar a una persona a cumplir con un reglamento de tránsito que discriminara, por ejemplo, por el tipo de vehículo? ¿Por qué cumpliríamos con una señal de tránsito que nos marca un alto en un semáforo si el propio semáforo indicara o el reglamento de tránsito indicara que tienen preferencia quienes traigan vehículos de un modelo reciente o quienes traigan vehículos que valen más de determinado número de pesos? Esto no nos parecería justo y por tanto no tendríamos ningún incentivo para cumplir con las normas jurídicas. En cambio, si las normas jurídicas reflejan los derechos humanos, si las normas jurídicas preservan adecuadamente los derechos humanos, podremos desarrollar un mayor apego a ellas y por tanto se generará, se desarrollará o se dará lugar a una cultura de la legalidad. Van de la mano, derechos humanos y cultura de la legalidad, y además son dos conceptos que no solamente se autoimplican, sino que se nutren recíprocamente. En la medida en que haya mayores derechos humanos, habrá mayor cultura de la legalidad. Pero en la medida en que haya mayor cultura de la legalidad y las personas se apeguen más al marco jurídico, en esa misma medida se respetarán también de forma incremental los derechos humanos. De tal suerte que son dos nociones recíprocas, dos nociones que están en un permanente equilibrio y que se refuerzan una a la otra. Bueno, jóvenes, este fue el tema de esta semana, cultura de la legalidad y los derechos humanos. Cualquier duda, algún comentario o algo, si tienen dudas sobre las actividades que se han impartido en este periodo, pueden mandar mensajes y con gusto podemos verlo y resolver las dudas. Que tengan buenas noches.